Servicios informativos. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a la doctora Delfina Romero Feris, directora médica de Hiperbárica Biobárica España. Informaremos del tratamiento de oxígeno hiperbárico, más conocido como cámara hiperbárica. Buenos días, doctora Romero. Gracias por estar con nosotros en Informativos de Radio Morata. Buenos días y gracias por invitarnos. Muy bien. Doctora, ¿qué es la medicina hiperbárica biobárica? Bueno, la medicina hiperbárica es respirar oxígeno, el mismo oxígeno que respiramos en el medio ambiental, con la única diferencia que se produce dentro de una cámara de alta presión, por eso es hiperbárica alta presión, que es de 1.45 atmósferas, a alta concentración de oxígeno para obtener muchos beneficios en el cuerpo sano o enfermo. Y la marca Biobárica es la red de centros que fuimos pioneros nosotros en instalar en España y ahora está en todo el mundo. Ya. ¿Y cuándo llegó a España? ¿Cuántos años? Hace tiempo ya, ¿verdad? Sí, llevamos nosotros nuestro modelo de medicina hiperbárica, que es un modelo de medicina hiperbárica, digamos, de cero riesgo, porque la medicina hiperbárica tiene más de 100 años, pero el modelo que implementamos nosotros es un modelo de fácil aplicación, obteniendo los mismos resultados con riesgo cero. Es un paciente ambulatorio que viene, entra a cámara, hace su sesión y se va a su casa o a realizar sus actividades diarias, con ninguna posibilidad de efectos secundarios. Estamos en España hace más de 6 años. Desarrollando todo, digamos, el aprendizaje, porque si bien la medicina hiperbárica es muy conocida, muchos médicos no aplicaban porque temían los riesgos que existían en las cámaras de alta presión monoplaza. La nuestra, como no llega a más de 2 atmósferas, se obtienen todos los beneficios sin los riesgos de la alta presión. ¿Se entiende? Sí, de cualquier manera es que siempre hay una persona pendiente desde que entra hasta que sale de la cámara, ¿es así? Totalmente. De hecho, en nuestros centros, digamos, tanto en toda España, siempre tiene que haber un profesional médico que está formado, tiene un máster en medicina hiperbárica, es quien admite que ese paciente tiene condiciones físicas y patológicas para entrar a la cámara. Y una vez que se indica el protocolo de sesiones, hay camaristas que son personas, digamos, de auxiliares de enfermería, que están entrenadas en operar estas cámaras. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cuáles son las dolencias más frecuentes en las que se puede aplicar la cámara hiperbárica? Porque hemos dicho que no en todos los casos quizás se pueda aplicar, ¿no? Pero para eso están los profesionales que les explica el protocolo y cómo va todo. Exactamente. A ver, nosotros siempre decimos que como empresa o como marca hemos generado una mayor apertura de la aplicación médica y quirúrgica a nuestras cámaras hiperbáricas porque hemos reducido los riesgos. De hecho, hoy en nuestras cámaras entra todo tipo de paciente, inclusive niños con autismo, con parálisis cerebral. Obviamente entra siempre acompañado de un mayor para que no se quite la mascarilla, digamos, y porque operativamente para el niño es más sencillo porque entra con un juguete, con una tablet, digamos, ya que nuestra cámara, al manejar una presión lo suficientemente efectiva para generar los beneficios bioquímicos y metabólicos para que la enfermedad sane o tenga mejor calidad de vida, o para que la herida cierre, o para que el hueso se selle, digamos, ahora voy a decir las aplicaciones. Las cámaras de alta presión, las preexistentes monoplaza, tienen una serie de requisitos previos en el cual muchas veces determinadas patologías pueden ser, digamos, requirientes de esa cámara, pero no puede entrar porque el paciente tiene un antecedente de base, como por ejemplo un antecedente de neumotórax, que no podría entrar a la cámara. Nosotros tenemos solamente la única exclusión o la única patología por la cual un paciente no entra a nuestra cámara es el antecedente de un neumotórax. Después, todos los otros pacientes, que sean por fracturas, problemas neurológicos, por infecciones, millones de patologías vasculares, diabéticos, todos pueden hacer cámara porque tarde o temprano van a obtener beneficios.
con riesgos ceros. Ese es el gran crecimiento. Eso hizo que nosotros como marca, cuando empezamos en un centro, pudimos replicar este modelo en el resto de España, y otros médicos han comprado nuestra cama para desarrollar dentro de su especialidad quirúrgica y clínica, digamos, como un coadyuvante a las otras técnicas que ellos ya vienen aplicando. Ya. Y para que los tratamientos sean efectivos, ¿qué cantidad de sesiones se precisan o en cada caso diferente? Excelente la pregunta, porque es la gran pregunta que tenemos los pacientes vía redes sociales, a través de los médicos especialistas, porque antiguamente se pensaba que al manejar menor presión, se pensaba en teoría que deberíamos duplicar la sesión con respecto a la medicina hiperbárica, digamos, convencional, las cámaras, digamos, ya preexistentes, pero a través de estudios y la evidencia clínica de nuestros propios pacientes nos demuestra que casi con la misma cantidad de sesiones, que pueden ser 5 sesiones, 10 sesiones, 20, hemos tenido casos de 40 sesiones. ¿Por qué? Porque cada sesión, que generalmente son diarias de lunes a viernes, cada sesión dura 60 minutos habitualmente, en casos muy urgentes pueden durar 90 minutos en un día, digamos, estos protocolos van a estar establecidos en virtud de la gravedad del paciente, del grado de la herida, la fractura, de la antigüedad del dolor, de la edad del paciente. Si tiene otras patologías que también hace que este envejecimiento, esta inmunodepresión o esta enfermedad, este cáncer o esta historia oncológica justifique, digamos, que la mejora se pueda garantizar en 5, 10, 20. Se hablan de protocolo de sesión. Una sesión única aporta obviamente beneficios, pero no podemos hablar de que sea suficiente para generar cambios bioquímicos y metabólicos para reparar el tejido. Ya, pero sí que ayuda, claro, a mejorar la calidad de vida y tiempo de recuperación también de varias patologías. ¿No es Exactamente. A ver, nosotros obviamente hoy estamos tratando patología, pero si usted me pregunta a mí cuál sería su ideal terapéutico como médica ideal, como los países de gran desarrollo aplican la medicina hiperbárica como un estado preventivo. Sabemos que hoy la gente quiere vivir igual, o sea, con una calidad de vida normal, pero más años, o sea, sin enfermar. Entonces, ¿qué pasa? Realmente tenemos pacientes que están haciendo cámara hiperbárica estando sanos. ¿Y por qué lo hacen? Porque está totalmente demostrada que haciendo cámara hiperbárica junto con una alimentación sana, un descanso reparador, o sea, las medidas higiénicos dietéticas que todos conocemos, uno puede reducir a más del 50% el estrés oxidativo, que es ese envejecimiento interno que todos tenemos. Y entonces, si estamos sanos y comemos bien, hacemos deporte, dormimos bien, y agregamos cámara hiperbárica, tenemos una edad, digamos, biológica mucho menor que la edad cronológica, que es la que marca el DNI. Esto hay estudios y hay analíticas que ya lo demuestran. A través del dosaje se mide en sangre, en pelo y en orina determinados marcadores biológicos de envejecimiento. Yeah. Pues precisamente un compañero la semana pasada, que es Vicente Pinto, que su espacio es Ciencia y Tecnología, habló de en su espacio de un artículo que apareció que, según una investigación, un grupo de científicos israelíes afirman haber conseguido detener, según su investigación, e incluso revertir el proceso de envejecimiento. Es así, ¿no, doctora? Exactamente. ¿Por qué? Exactamente porque, a ver, hay varias teorías con respecto al envejecimiento. Una de ellas la telomérica, otra la enzimática. Bueno, son teorías muy específicas y muy bioquímicas. Pero ¿qué pasa? Este oxígeno a alta presión y alta concentración en las sesiones sucesivas puede generar una inducción y una detención de esta degradación telomérica y que a su vez van a condicionar la síntesis de proteínas, que imagínense que las proteínas son como los ladrillos de un edificio. Si vamos apilando ladrillos de buena calidad para soportar un peso preestablecido, la posibilidad de que este edificio aguante años y no sea derrumbado la tenemos garantizada. Las proteínas es la estructura del cuerpo humano junto con los ácidos grasos esenciales, y el oxígeno representa el 95%, por no decir el 99%, digamos, del ATP, que es la adenosín trifosfato, que es, digamos, la gasolina necesaria para poder funcionar. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo se temía
o se pensaba que, digamos, el oxígeno podía oxidar, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? El organismo es una máquina perfecta que garantiza el equilibrio entre los elementos oxidantes y antioxidantes. Por eso, en lo que es el antienvejecimiento, como usted bien comentó, o sea, cada vez se sabe más la composición del material genético que estamos todos, digamos, compuestos, y cada vez se conoce específicamente qué determinado grupo telomérico o ADN que se está modificando por el consumo de hidrogenados, la intoxicación medioambiental, las radiaciones ultravioletas y demás radiaciones. ¿Qué pasa? Que si nosotros aprendemos, digamos, a tener unas medidas higiénicos, dietéticas y ambientales de mejor calidad y agregamos cámara hiperbárica, lo que usted acaba de decir, podemos frenar este envejecimiento o podemos mejorar el paso del tiempo. Así es. Claro, ahora en lo que más se está centrando desde que llegaron a España es en todos estos tratamientos, digamos, de medicina, es decir, que no precisamente en el tema del antienvejecimiento, sino en los tratamientos donde da resultado. Claro, porque la evidencia médica, las publicaciones médicas, los ensayos clínicos en el mundo, los rusos, los alemanes tienen muchísima experiencia, años, y ellos obviamente la aplicación está orientada básicamente a todas las enfermedades vasculares, como sobre todo lo que tiene que ver con la diabetes para evitar las amputaciones, las fracturas. En salud, generalmente las cosas que se pueden medir y que se pueden ver son las más fáciles de demostrar, ¿entiende? Entonces, todas aquellas patologías, uno no puede al día de hoy medir el dolor, uno puede suponer por una escala cualitativa que el paciente refiere, pero no hay una escala al día de hoy como una cinta métrica que puedo medir el largo de la fractura o de la herida, ¿se entiende? Entonces, está claro que todo lo que tenga que ver con algo evidenciable, un signo médico que se pueda objetivar, es más fácil estudiar. No por esto se descarta todos los beneficios que tiene la cámara hiperbárica, sea la nuestra o la que sea, mientras sea un equipamiento médico, reúna los criterios de la CE y la FDA, digamos, para hacer un equipamiento médico, tengan los mismos beneficios que nuestra cámara. O sea, yo siempre hablo de la mía por mi experiencia, pero la evidencia científica que habla de muchas otras cámaras, monoplaza y multiplaza, que son igual de eficientes que las nuestras. ¿Qué pasa? Que cuando uno respira oxígeno, alta presión, alta concentración, está garantizando al sistema inmunológico una mayor capacidad defensiva y una mayor capacidad de alerta frente a agresores externos o internos. Claro, pues también se puede, hemos dicho que, nos dijo que en oncología, tratamientos de oncología también va muy bien, pero pregunto ahora, ¿es efectiva también las posibles secuelas del COVID-19? Claro, mire, hay un estudio interesante que se está haciendo en Argentina, se va a publicar muy pronto con estas cámaras, con el equipo originario, con la médica que investiga, junto con la bioquímica que investiga, digamos, específicamente, usa únicamente estas cámaras. Y claro que sí, a ver, yo no quiero adelantarme un poco porque todavía no se ha publicado el estudio, pero sí conozco los resultados preliminares donde se ha evidenciado en un grupo interesante de pacientes, digamos, que estos pacientes han recuperado su calidad de vida en un corto tiempo con un promedio menor a 20 sesiones digamos, post-COVID. Obviamente eran pacientes que no habían llegado al estado de intubación, pero aunque han tenido los síntomas, digamos, de moderado calibre, no llegaron a la intubación, digamos, pero sí que estaban próximos con una saturación de una hemoglobina del 93%, que es un parámetro objetivo de cierta gravedad, ¿no? Pero es muy interesante porque nuestras cámaras lo maravilloso que tienen, que es de fácil aplicación y que no hace falta una gran estructura hospitalaria para poder ponerlas en funcionamiento. Cualquier médico en una consulta, obviamente con previa formación de nuestro equipo, puede instalar la cámara y puede operarla sin ningún riesgo. Quizás es lo novedoso que tenemos nosotros. Yo siempre digo que Biobárica no inventó la medicina hiperbárica. Lo que hizo Biobárica fue promover el uso de la cámara hiperbárica a menor costo y con riesgo cero. Cero, sí. Y ¿nos puede informar de las características de la cámara? ¿Cómo es físicamente? Yo sí lo sé, pero explíquenos.
Bueno, como dicen los pacientes cuando preguntan a los médicos, digamos, de derivación que no conocen la cámara y nos buscan por las redes sociales, que al final hoy es como el punto de conocimiento primero, digamos, dicen, es como un tubo de plástico. Bueno, no es tan de plástico, pero sí es flexible, y la gente cuando lo mira por la foto, pero cuando entra después dice que no, parece el tubo de la tomografía computada, pero realmente no, porque uno puede estar sentado, arrodillado, de costado, digamos, puede adoptar diferentes posturas con cierta plasticidad. Hay movilidad a tal punto que pueden entrar dos personas, un niño con un adulto, o sea que se permite el movimiento, la gente puede tejer. Nosotros tenemos personas que entran por artrosis, por dolor crónico, por rigidez después de un ictus, por ejemplo, para recuperar la movilidad, para recuperar el habla, y entran, como están 60 minutos dentro, claro, para no aburrirse, entran con manualidades, o sea, mientras tengan puesta la mascarilla con oxígeno, está siendo operativa la sesión. Eso es maravilloso, porque tenemos empresarios también que entran a cámara con ordenadores y siguen trabajando. Entonces, son 60 minutos de sesión, y como tienen 10 ventanas, está en permanente comunicación con las operarias, con las camaristas. No hemos tenido al día de hoy ningún tipo de accidente. Hemos tenido pacientes claustrofóbicos que, excepto una vez, tuvimos que abrir la cámara porque el paciente se sintió agobiado, pero el resto lo tolera bien. Hacemos sesiones para desensibilizar, se cierra una puerta por presión, pero tiene todas unas medidas internas de timbre, de válvulas de seguridad en caso de cualquier emergencia, o sea que realmente está pensada para que ante en el peor de los casos que pueda pasar a alguien en las operarias, el paciente pueda salir por sus propios medios. Nunca nos ha pasado tener que utilizar esto, pero existe esa posibilidad. Y tenemos un timbre que, bueno, de hecho el paciente también entra con el teléfono, o sea que si por ahí la operaria está ocupada, hace una llamada telefónica y la llamada sale, o sea que en ningún momento el paciente se siente aislado. Sí, es que además es muy amplia, y como se está viendo a la persona que está pendiente del paciente, entonces está uno más tranquilo. Lo sé porque en una ocasión, creo que fue pues hace tantos años, como lleva la cámara aquí en Madrid, creo, en una clínica. Nosotros iniciamos en Madrid y en Barcelona. Sí, exactamente. Y recuerdo que recuerdo, es enorme, ¿no? Es enorme, realmente es como, a ver, con la gente me dice, hemos tenido pacientes de casi 2 metros, jugadores de baloncesto en el Sevilla, me acuerdo, que hacían cámara, que son pacientes altísimos, y ellos entraban totalmente, digamos, estirados. O sea que es cómoda. Obviamente, lo único que uno no puede hacer es ponerse boca abajo, ¿pero por qué? Porque tiene puesta la mascarilla, entonces el oxígeno no entraría, porque es una mascarilla con reservorio, pero el resto, uno está con la ropa de calle, se quita el zapato por higiene, pero realmente no hay ningún tipo de sensación de intimidación, digamos. Sí, pues lo utilizan también mucho los deportistas, ¿verdad? Por entonces, claro, nosotros, ahora supongo que más claro, la primera cámara que nosotros la llevamos, digamos, fue comprada por la Ciudad Deportiva Valdebebas. De hecho, está toda esa cámara, ellos lo aplican, digamos, en pretemporada y durante el periodo de competición, porque recupera muchísimo más rápido las lesiones, las inflamaciones y todas las patologías que surgen de la alta competición, digamos. De hecho, nosotros por ley de protección de datos no podemos decir, pero hemos, digamos, vendido cámaras hiperbáricas a centros deportivos que bueno, no podemos decir por nombre excepto el Real Madrid, que sí nos autorizó, digamos, porque produce un alto rendimiento deportivo sin ningún tipo de riesgo de doping, como dicen ellos. Al final es oxígeno, no estamos aplicando nada artificial. Ya. ¿Y qué cuidados requiere durante y después de cada sesión? ¿Hay algún cuidado específico? ¿Y con qué frecuencia son las sesiones? ¿De una semana? ¿De un...? Claro, exactamente. A ver, mire, la frecuencia sí que nosotros como marca y como experiencia de equipo médico tenemos una casuística propia. Al principio nos basábamos con lo que la bibliografía publicaba, pero nosotros en todos estos años hemos desarrollado, digamos, un sistema, digamos, propio, donde todos los médicos van volcando sus experiencias y se va armando, digamos, una estadística. Entonces, hoy hemos precisado, en función de nuestras cámaras,
cámaras un promedio de sesiones. Obviamente que nosotros tratamos pacientes, no patologías. ¿Qué significa esto? Que por cada patología tenemos promedio de sesión. Decimos entre 10 y 20, entre 20 y 30, en virtud de... Luego, cada paciente tendrá un umbral al dolor, una capacidad de respuesta más rápida, más lenta, pero al final todos salen con mejoría. El daño, ninguno, que es lo que a veces me dice la paciente, doctora, ¿qué riesgo corro? Es antiinflamatorio, es regenerativo, es inductor del colágeno, eleva el sistema inmune. Daño cero, como mucho, y eso cuento en experiencia cuando yo probé esta cámara, el tema de los oídos, pero porque yo habitualmente cuando viajo en avión tengo cierta dificultad para adaptarme a las alturas, inclusive cuando voy a la montaña ya tengo cierta molestia en el oído, pero esa es una vulnerabilidad mía que obviamente la cámara en algún momento me la pone en evidencia, pero que eso se soluciona rápidamente, como los pacientes que tienen este antecedente que se preguntan antes de entrar a la cámara, se va produciendo el alcance de la presión efectiva en forma más paulatina o más lenta que un paciente habitual sin problemas. Si usted me pregunta a mí qué cuidado hay que tener, ninguno, porque realmente estamos respirando oxígeno. Al contrario, un paciente que viene cansado, que viene después de trabajar, que dice, ay doctora, casi no llego porque me daba pereza, sale cámara y dice, bueno, ahora me iría a juntarme a verle a mi nieto, porque efectivamente energiza. Estamos recibiendo oxígeno, y el oxígeno produce ATP, y ATP, acuérdense, es la gasolina de todas las células musculares, nerviosas, ¿se entiende? Pues sí, porque precisamente cuando yo probé la cámara, creo que hice 2 sesiones, y era pues así, de esa manera, pues por probar, exacto, por el cansancio y algo así, exacto, que no era nada, ninguna patología concreta, pero sí que recuerdo que había un señor en otra cámara, había 2 cámaras, sí, una al lado de la otra, ¿no? Y había un, sí, señor con el pie diabético, sí, que es un problema muy frecuente, y bueno, pues sí que según hablaba notaba muchísimo los resultados, porque eso sí que es complicado, el pie diabético. Exactamente, nosotros hemos reducido casi un 20% las amputaciones de los casos que hemos tenido nosotros, derivaciones de cirujanos endocrinos, de pacientes que tenían diagnóstico de amputación del pie o de la pierna por debajo de la rodilla en función de la obstrucción vascular, digamos, de cada caso puntual, y hemos salvado dedos gordos del pie, pies completos, piernas, y de hecho pacientes que hoy andan ambulatoriamente y no requieren silla de ruedas haciendo cámara hiperbárica. Por suerte, esto que estoy diciendo en forma teórica, tenemos la evidencia. Obviamente que por ley de protección de datos no podemos publicar, pero sí tenemos casos presentados. Cuando hacemos presentaciones a especialidades afines, podemos mostrar los casos porque son casos propios, tenemos fotos, tenemos registro de sesiones, o sea que realmente se hace una medicina de primera calidad a un coste mucho más bajo también, porque al tener una operativa mucho menos costosa, porque la instalación de esa cámara es prácticamente de horas, no requiere un gran costo en digamos, eso también nos hizo crecer muy rápido, o sea, al no ser una cámara ni de alto costo para la compra, ni de alto costo para la operatividad, hizo que las sesiones valgan mucho menos que una cámara de alta presión, ¿se entiende? Que son buenísimas las de alta presión, yo siempre digo, o sea, son maravillosas, de hecho todos los estudios que existen previamente son hechas en esas cámaras, pero es verdad que muchas veces los pacientes no concurrían por una cuestión, digamos, de costos, porque casi duplica el costo las de alta presión. ¿Pero por qué? Porque son cámaras muy costosas de operarlas, de instalarlas, y simplemente por eso, no es por otra cosa. Ya, y están instaladas en hospitales privados, ¿no es así? Claro. Porque la sanidad pública no lo tiene. Las nuestras están en Madrid, en el Hospital La Milagrosa, que es las del Grupo Vitas. Después tenemos otra en Santa Elena, y después en Barcelona tenemos en el Sagrado Corazón, que es el Grupo Quirón, y también en el General de Cataluña, que está como en Sant Cugat, en las afueras. Realmente yo siempre digo que un paciente cuando tiene dolor, lo primero que hace el médico, y entiendo que receta un antiinflamatorio, pero se olvida tanto el paciente como el médico prescriptor, que tienen muchos efectos deleterios, y más si la tomas crónica. Con la cámara hiperbárica tienen las primeras son antiinflamatorias, es más, con beneficios y con ningún riesgo. Entonces yo sé, y esto los pacientes lo dicen y es verdad,
Obviamente que un antiinflamatorio cuesta 3 euros y una sesión cuesta 40 o 50 euros, pero yo digo, todos los beneficios que te aporta la cámara no te aporta el antiinflamatorio. Entonces yo sé que costo-beneficio todavía nos cuesta pensar, pero nosotros con los antiinflamatorios tenemos muchos efectos deleterios y con la cámara al contrario, ningún efecto, y al contrario tenemos más energía. De hecho tenemos gente que al principio comenzó con cierta desconfianza, con temor por los costos, por si tengo que ir todos los días, doctora, ¿quién me va a llevar? Pero cuando empiezan a ver los beneficios dicen, nos va a comprar 5 más, ¿no? Pero simplemente porque ya experimentan los beneficios de la medicina hiperbárica. Claro, pues sí, tiene que ser buen resultado porque ya hace años siguen ahí también, ¿verdad? Está instalada en la clínica Santa Elena, como me dice, que es donde yo estuve. Claro, ahí en la Milagrosa tenemos 4 cámaras en la Milagrosa, en el Hospital La Milagrosa, y tenemos creo que 3 cámaras o 2 cámaras, ya no me acuerdo, en Santa Elena, en Madrid. Ya. Sí, pues vamos a recordárselo a nuestros oyentes por si alguno de las personas que nos están escuchando estuviesen interesados en esta terapia de medicina biobárica. Nosotros que digan que si vienen por la radio vamos a tener alguna atención especial. Que digan que nos han escuchado en la radio y vamos a tener alguna atención especial. Muy bien, doctora. ¿En qué centro? Bueno, ya hemos dicho en los centros que se pueden conectar con usted o con su equipo, ¿no? Llamando al hospital. El doctor Elías, tenemos el doctor Elías López que está en la clínica, y después la doctora Natalia también. Digamos, se turnan en oncología, en lo que es clínica en general. Ya. Y en cualquier buscador, por ejemplo en Google, pues buscando... Sí, tenemos la web que es propia nuestra, que es biobarica.com o biobarica.es, donde está la información teórica y la posibilidad de pedir citas también. Muy bien. Biobárica. Todo con B. Sí, Biobárica, exactamente. Biobárica. Muy bien, doctora, pues por último, ¿alguna recomendación para nuestros oyentes o algo que se le a ver, la recomendación que doy siempre, y un poco en base a mi experiencia, es que yo sé que los médicos de cabecera están tan llenos de trabajo y recargados, porque al final nosotros los médicos nunca paramos de estudiar, y es verdad que a veces cuando un paciente nos consulta por redes sociales, se le da la indicación, se le hace una consulta, le voy a preguntar a mi médico, y a veces el médico, que yo entiendo perfectamente porque en algún momento estuve en su misma situación con otras derivaciones, dice, ay, no sé lo que es, no, cuidado, no sé de qué se trata, tenga cuidado, ¿no? Esas recomendaciones a veces porque nos falta tiempo de información o porque a veces nos suena como rara la palabra. Pero siempre le digo que está bien que consulten a sus médicos, pero que confíen en nuestra experiencia, y que si estamos donde estamos es porque hemos podido demostrar y estamos seguros de lo que estamos haciendo. Que yo soy médica también y soy la primera en que no voy a permitir que mi nombre, que mi experiencia y mi trayectoria pongan en riesgo ni mi matrícula ni la vida de los pacientes. Entonces que nosotros hoy tenemos como le dije al principio, una base de datos, una casuística que nos protege y que nos avala seguir creciendo. O sea que yo siempre le ofrezco a estos médicos que tienen duda, mandarle, nosotros tenemos toda una base de datos, porque como tenemos un equipo de investigación donde en función de la patología del paciente yo le puedo mandar información teórica que explica por qué yo indiqué determinadas sesiones a su paciente. Siempre ofrezco esto para que el médico del derivador o de cabecera esté tranquilo a la hora de informarse acerca de lo que estamos haciendo nosotros, que es medicina hiperbárica. Efectivamente. Pues muy bien, doctora, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, por favor, a su disposición, y cuando quieras estás invitada de nuevo, aunque a hacer 2 sesiones ya que estás sana, para sentir el bienestar. Exactamente, que también recalcamos que es para el bienestar, no solamente, pero desde luego sí que es muy, muy efectiva en todas estas terapias que se aplican. Sí. Nosotros tenemos gente que está haciendo sueroterapia, que está haciendo quelaciones, ¿no? Que gente que está sana y quiere vivir más y mejor. Y contribuye, obviamente que son menos sesiones, son 5 o 10 sesiones y pueden ser 3 veces por semana. En este caso puntual, cuando es bienestar, no hace falta que sean seguidas porque no hay urgencia, ¿entiendes? En patologías urgentes como fracturas vasculares, diabéticos, ictus, parálisis, ACV, que son emergencias, por así decirlo, ahí sí que no podemos darnos el lujo de esperar. Entonces ahí hacemos diarias de 60 minutos o de 90 minutos, depende de la urgencia. Por eso el médico es fundamental en el momento de valorar al paciente en el motivo de la consulta. Muy bien, pues sí, lo que sí recuerdo es que sí que se respira, la sensación de respirar muy a gusto, muy profundamente. Exactamente. Esa es la primera sensación.
Exactamente. Yo siempre digo al paciente, ay, pues está encerrada ahí, le digo, mire, lo último que le va a faltar es oxígeno, porque lo que sobra ahí es oxígeno, o sea, aunque esté encerrada, no es un ascensor, es una cámara hiperbárica, lo que le sobra es oxígeno, así que morir ahogada ahí es imposible. Muy bien, pues hemos hablado con la doctora Delfina Romero, jefe de servicio en medicina hiperbárica biobárica. Ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. A su disposición. Adiós, hasta luego. Adiós.